Bien, vamos a proseguir entonces el estudio que estamos haciendo sobre el libro de Santiago y la aplicación práctica del mismo, que es lo importante, ¿no? Pues desde luego el libro de Santiago es un libro práctico. No es un libro tanto tiene que ver con profundidad doctrinal o teológica, no ese es el propósito, sino que es aunque lógicamente tiene teología y tiene doctrina, como no puede ser de otra manera, pero yo pienso que lo que tenía Santiago en mente, inspirado por el Espíritu Santo, si no, no hubiera sido un libro que hubiera estado en la Biblia, era alertar, ¿no? Y enseñar como dice, pues, a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Y ahí ya sabemos que las 12 tribus siguen, o sea, no acabaron. Por ejemplo, en el año 722 antes de Cristo ¿cómo se llaman sale ahora, los que acabaron con las tribus del norte, los asirios. Los asirios sí dispersaron las 10 tribus, pero de alguna manera Dios protegió y de otra manera Santiago no se hubiera dirigido a las 12 tribus porque no hubiera tenido sentido, ¿no? Así que él tenía esa cosa en la cabeza. Esas 12 tribus, lógicamente, no está Santiago pensando que eran las 12 tribus enteras, o en el sentido de todos los que son de procedencia por la carne, pues de Abraham por la carne, sino aquellos que profesaban ser cristianos, ¿no? O sea, los cristianos de entre las 12 tribus. Pero bueno, lo que tiene él en mente es a Israel realmente, ¿no? Y por lo tanto les escribe en términos que ellos podían muy bien entender. ¿Nosotros podemos sacar conclusiones de todo esto? Por supuesto que sí, pero siempre entendiendo que el destinatario final, o en primer lugar, eran las 12 tribus que estaban en la dispersión, porque lo dice él. ¿Mm? No es que nosotros nos lo inventamos, ¿no? Así que en ese sentido, pues tenemos que entender las cosas. Entonces nos quedamos en el versículo 17, que no lo vimos, creo. Si lo vimos lo vamos a repetir para entrar en el contexto, del capítulo 3, que nos habla de la sabiduría. Y todo el libro de Santiago pues hace mención a la sabiduría que viene de lo alto, que es la de Dios, y la sabiduría que es mundana, que es la de este mundo, que estamos hartos ya de verla y de entenderla y de rechazarla y no la queremos. Y se acabará cuando se acabe este mundo, cuando se acabe esta era, mejor explicado así, se acabará cuando el Señor vuelva y instaure el reino. Ahí se acabó ya la sabiduría de este mundo, pero con que aún estamos en este mundo, como dice la palabra, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Primera de Juan 5:19, pues tenemos que aprender a distinguir lo que es la sabiduría de este mundo de la sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Y por sabiduría siempre estamos entendiendo que es el proceder. ¿Cómo tenemos que proceder? ¿Tenemos que proceder como el mundo o tenemos que proceder como Dios procede y como queremos que nosotros proceder como Él quiere que procedamos, ¿no? Pues evidentemente lo segundo, ¿no? Entonces tenemos que entender tanto una cosa como la otra para saber diferenciar y poder aplicar lo que es lo correcto. Entonces ya vimos la sabiduría de este mundo, estuvimos hablando sobre eso, lo podéis ver en los vídeos que tenemos, y aquí ahora entramos en lo que es la sabiduría de Dios, ¿no? Porque dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, y la va describiendo, ¿no? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Claridad. Nos está hablando de luz. Dios es luz. Amén. O sea, vamos a ir viendo esto. La sabiduría que es de lo alto, cuando dice que es pura, se refiere a la integridad espiritual e integridad moral. O sea, está hablando de una moral completa, no la moral de este mundo que es parcial. En algunos ya ni siquiera es parcial, o sea, sencillamente son inmorales y punto. ¿No? Pero la moralidad de Dios es completa. ¿Dios ha cambiado? No. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, ¿vale? Es el eterno. Y Dios es 3 veces santo. Y Dios no cambia. La sociedad cambia, la gente cambia, siempre a peor. Es una involución lo que hay, no una evolución, sino una involución. Va a peor todo. Yo creo que podemos decir que la segunda ley de la termodinámica, ¿no? También se aplica a lo espiritual, ¿no? Todo va a lo peor. Y podríamos decir que es así. ¿Por qué es así? Porque el hombre no se puede sostener en sí mismo. Es imposible. Sin Dios no se puede sostener. Y esta sociedad mayormente ha dado ya la espalda a Dios, como todos sabemos, ¿no? Esto es también, hay que decir, es sintomático. Es
es señal de que el Señor viene pronto, de que esto va a terminar, ¿no? Los 2000 años después de la cruz están a punto de cumplirse, ¿no? Los 2 días de Oseas. Es decir, pero bueno, no es este el tema de hoy. El caso es que pureza es lo que la gente necesita, pureza es lo que necesitamos. La pureza es de Dios, la verdadera pureza es de Dios, y solo viene de Dios, y no viene de nadie más ni de nada más, ¿no? Entonces aquí está, esto es lo que tenía Santiago en la cabeza cuando estaba escribiendo: integridad espiritual e integridad moral. Y cuando habla de integridad está hablando de algo que es absolutamente completo, cerrado, no tiene más ni tiene menos, es lo que tiene que ser, ¿no? Y todo cristiano genuino, esto es muy importante como aplicación a nosotros, tiene esta clase de motivación en su corazón. Y si no la tiene, debería tenerla, si es cristiano. O sea, nosotros somos llamados a ser íntegros en cuanto a lo moral y en cuanto a lo espiritual de Dios. Quiere decir esto que siempre lo somos, lamentablemente no, porque somos seres caídos todavía. Tenemos una naturaleza caída y a veces le hacemos demasiado caso. No debe ser así, no debe ser así, pero es lo que hay. Menos mal que Dios nos ha perdonado todos los pecados, ¿no? Como está escrito, si no, no entraríamos en el cielo nunca jamás, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón, el agradar a Dios, el ser íntegros, puros de corazón. Cuando dice pacífica significa amante de la paz o promotora de la paz. Uno puede decir, no, yo soy una persona pacífica, ¿no? Soy una persona que me gusta la paz, pero vivo solo. Vivo solo y ya no quiero saber nada con los demás. Yo y mí mismo, yo y mis circunstancias, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, ¿no? Y con eso ya estoy tranquilo, estoy bien conmigo mismo, claro, si estoy solo, ¿con qué voy a estar mal? Si no hay nadie, ¿no? ¿Con quién pelearme? A veces me peleo conmigo mismo, pero, a ver, son contadas las veces, porque luego pongo una serie de Netflix y se me olvida, ¿eh? Es muy fácil así tener paz. Es muy fácil cuando uno vive solo, pero no somos llamados a vivir solos, somos llamados a vivir en comandita, ¿eh? Con gente. Así que, y es ahí donde se prueba si realmente somos promotores de la paz o somos todo lo contrario, o somos una mezcolanza, o qué somos, ¿no? Pero la sabiduría de lo alto es así, pacífica, no pacifista, que es otra cosa, es pacífica, que es muy diferente. Nosotros no buscamos la paz, no importa la justicia, eso es pacifismo, no, eso no es de Dios. La paz sin justicia no es paz, ¿vale? No inventemos historias. O sea, la paz tiene que surgir de un corazón íntegro para Dios. Y eso es la sabiduría de Dios. Amén. Lo demás son cuentos, ¿eh? Cuando dice amable, esta palabra es de difícil traducción, pero el significado más aproximado tiene que ver con el carácter de una persona dulce. Esto lo vimos ya el domingo pasado, me estoy acordando, pero para entrar en el contexto es mejor que lo repasemos. Dulce, razonable, que está dispuesto a... Dulce quiere decir, a ver... Dulce no significa, no es en el sentido sentimental, ¿vale? Es dulce en el sentido de que es una persona dócil, que es una persona amable, que escucha. Esas son las principales características de una persona dócil, que escucha. Una persona dócil no significa que va a decir siempre que sí. No. Muchas veces dirá que no, ¿vale? Pero escucha, considera, razona, y conforme a lo que entiende por la palabra, luego actúa, ¿vale? De eso estamos hablando. Muchas veces que vamos a tener que decir que no. Yo muchas veces pienso que son más las veces que decimos que no que las veces que decimos que sí. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que es un desastre, ¿eh? Ahora, a la mujer hay que decirle siempre que sí, ¿eh? Sí. No, no, es una broma. Es una broma. Permitidme una broma. Vale, seguimos. Dispuesta a someterse a toda clase de maltrato, bueno, y dificultad con una actitud de humildad amable y tranquila sin pensamiento alguno de odio o de venganza. Bueno, ya vimos que la cosa estaba ahí, ¿no? Que no tiene que desembocar esto en odio y venganza. Eso es lo que quiero decir, ¿vale? Que tenemos que ir a un punto en que de este punto ya no podemos ir más allá. Es una línea roja. En política está muy de moda eso de la línea roja. Luego se las pasan todas las líneas rojas, o sea, queda igual. Pero bueno, queda bien en la teoría. O sea, ahí llega un punto en que no podemos ir más allá. Porque si pasamos ese punto, caeremos en rencor, ¿vale? Y entonces ahí ya no. A ver, al cristiano se le permite estar enfadado, ¿vale? Se le permite, o sea...
Airaos, pero no pequéis, ¿verdad que lo dice? O sea, había un momento en que uno pues se tiene que enfadar. El Señor se enfadaba también. ¿Hasta cuándo se de soportar, no? O sea, yo no creo que lo dijera, bueno, ¿hasta cuándo se de soportar? No, lo dijo airado, estaba harto ya, porque es normal, porque somos así los seres humanos, ¿no? Y Dios también se cansa, ¿no? O sea, se cansa en el sentido de que también tiene su carácter, como no puede ser de otra manera, ¿no? Es así. Ahora, el asunto es que esto no va más allá, ¿vale? Porque digamos, enfado tiene que ver con indignación, ¿vale? ¿Somos llamados a estar indignados? Sí, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por quién no va a estar indignado delante del pecado? Delante de lo que está pasando. O sea, si no estás indignado es que estás muerto, estás, no sé, vives en tu mundo de tu propia paz, ¿no? Y no sales de ahí. O sea, es normal estar indignado. Es normal. Es que el cristiano tiene que estar indignado. Ahora, si eso ya va más allá y ya de alguna manera te afecta y ya caes en un despropósito, porque claro, esto es un asunto de fe. Nosotros no vamos a cambiar el mundo, no lo vamos a cambiar. Es Dios quien cambia el mundo, es Cristo quien cambia el mundo y lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que estar indignados, tenemos que decir, Señor, yo no estoy de acuerdo con todo esto que está pasando. Yo no estoy de acuerdo con toda esta serie de pecados y todos conocemos cuáles son, ¿no? Toda una serie de pecados y de aberraciones que se están dando. No estoy de acuerdo. Y el Señor dice, yo tampoco. Pero ten paciencia. Es como que el Señor te dice, ten paciencia, yo lo tengo todo bajo mi control. ¿Vale? Y eso empezando por uno mismo, porque claro, es muy fácil ver el pecado de los demás pero ¿y cómo soy yo? ¿Y cómo eres tú? Pues hombre, a lo mejor no somos tan malvados como, no voy a decir un nombre, no me voy a callar, ¿vale? Pero, ya te lo puedes imaginar, pero, pero, en fin, es que Dios es 3 veces santo, ¿sabes? Y si yo voy a comparar mi santidad con la de Dios, pues estaría equivocándome, pero vamos, que no veas. Es que yo mismo por mí mismo no entro en el cielo, ni tú tampoco, no entramos con nuestra propia santidad, ¿no? Entonces también nos tenemos que de alguna manera indignar como somos, por cómo somos, ¿no? Para cambiar y buscar el cambiar, ¿no? Y tener un justo equilibrio ahí. Pero bueno, estamos hablando sobre el tema de la sabiduría de lo alto. También en cuanto al trato con los demás es comprensiva, indulgente, sin faltar a la justicia. No es que Dios nos llama a ser bobos, ¿vale? O tontos, no, no. Pero sí a ser muy pacientes. Muy pacientes. Porque dentro de la sabiduría de lo alto entra la paciencia, hermanos. Y la paciencia es una de las virtudes más complicadas. Paciencia, mansedumbre, templanza, todo va de la mano. Eso es lo más difícil. De hecho, es algo que no es propio de la naturaleza humana. No lo es. No lo es. Y ahí es donde requerimos de la acción del Espíritu Santo, que es parte del fruto del Espíritu Santo, de Gálatas 5, Gálatas 6. Amén. Cuando dice benigna, el término original describía a una persona dispuesta a ser enseñada, cumplidora, fácil de persuadir. Fácil de persuadir, otra vez, no significa que, a ver, dime lo que quieras y lo voy a creer. No, sino una persona que escucha, que considera. ¿Vale? Porque claro, para eso también hay que tener mucha templanza. Porque a lo mejor te puede venir uno con malas maneras. Pero a lo mejor, ya lo dijo el domingo pasado, pero la manera como te lo dice está mal. Pero lo que te dice está bien. Y tú necesitas tener templanza para estar ahí parado y escuchar y considerar. Eso no es fácil. Pero eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Eh? Hay muchos más ejemplos. Esto es uno de ellos. Para los creyentes tiene que ver con la obediencia a los parámetros de Dios. Con que eso ya lo dije el domingo pasado, no voy a estar más tiempo hablando. La cueva escribe es benigna o complaciente, literal dice bien dispuesta a ser persuadida, dócil, esto es, atiende a las razones de los demás sin dejarse llevar de la soberbia, este es el punto, ¿no? Propia de los que piensan que lo saben todo, ¿no? Ya hablé sobre los necios, sabios en su propia opinión, que son peor que los necios, etcétera, 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 etcétera. A ver, tener un equilibrio en esto no es cosa fácil, ¿vale? No es cosa fácil, pero somos llamados a tener un equilibrio entre ser dóciles, pero no ser tontos, ¿vale? No ser crédulos, pero tampoco incrédulos.
Entonces, para que el Señor nos ayude. Amén. Desde luego, la cuestión está en considerar las cosas, en escuchar, en considerar, y cuando no se tiene una certeza de lo que se va a responder, mejor no responder nada. Sí, 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 pero si no, pues no. Hay que estar seguros de las cosas, todos seguros que podamos estar. Llena de misericordia, el don de mostrar interés y preocupación por los que sufren dolor. Esto se llamaríamos hoy en día empatía. Empatía. ¿Cuán empáticos somos? Unos son más que otros, ¿vale? Hay personas que por don natural son más empáticas que otras personas. Eso es así. Eso es malo, ni es ni bueno ni bueno. Es que cada uno es como es. También hay personas que de una manera natural son más prestas a servir y otras que no sirven tanto o sirven de otra manera. Cada uno es como es. Pero, dicho esto, Dios nos llama a tener misericordia, compasión hacia los demás, tener esa comprensión hacia los demás para no atacarles y castigarles y juzgarles y condenarles a personas que también, de verdad, que como lo que hacen, Señor, llévatelo, ¿no? Casi te dan ganas de decirlo, ¿no? Pero siempre ponte tú por delante, o sea, ¿cómo soy yo? O sea, no seamos tan rápidos en llegar a conclusiones precipitadas, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Y eso requiere también, ¿de qué? De paciencia y de consideración. Si te das cuenta que al final todo parte de lo mismo, ¿no? Paciencia. ¿Qué paciencia tiene Dios con nosotros? Con nosotros, toda. Ahora dicen, si Dios es tan bueno y tan poderoso, ¿por qué permite el mundo como está? Precisamente porque es paciente. Esta es la respuesta. Si no hay que ir tan lejos, no hay que ser un maestro en teología para dar una respuesta a esto. Porque es paciente. Pero no te preocupes, le puedes decir, que al final Dios hará justicia y su justicia será absoluta. Pero se requiere de que las cosas se cumplan. ¿Amén? Como el Padre, imagínate como porque Dios tiene sentimientos, ¿eh? Imagínate el Padre cuando vio a su hijo que tenía que ir a la cruz y fue a la cruz. ¿Cómo se podía sentir? Bueno, no lo pueden imaginar. No quiero pensar en ello. Y alguien dirá, pero si Dios es tan poderoso, ¿por qué tuvo que pasar así? Pues porque Dios es justo. Y porque la única manera de cumplir justicia era que el Hijo se hiciera hombre. Dios se hiciera hombre. Y diera su vida en aquella cruz por nosotros, o en vez de nosotros, si lo quieres mejor así. Ahí se entiende mejor, ¿verdad? En vez de nosotros. Para que nosotros no tuviéramos que morir eternamente. Con que la muerte no le podía retener porque era justo, resucitó. El Padre le resucitó. Pero Él pasó por todo el sufrimiento de llevar el pecado de toda la humanidad encima de sus hombros, ¿eh? Cuidadito con esto. No podemos ni llegar a imaginar lo que esto es. ¿Y el Padre cómo se podría sentir? Y sin embargo el Padre, vamos a decir así entre comillas estoicamente, por utilizar un término, estaba ahí quieto. Pero ¿cómo sufría viendo a su Hijo padecer? ¿Y por qué lo hizo? Porque nos ama mucho, hermanos. La gente se suicida porque no entienden el amor de Dios. Porque si entendieran, aunque fuera mínimamente el amor de Dios, no harían tal tontería que tiene un final ya eterno, de desastre. No se suicidarían. Y hay cristianos que no se suicidan, pero viven amargados, viven dolidos, viven hoy no sé qué, y con rencores y con tal. No han entendido bien el amor de Dios. Hermanos, tenemos que redescubrir el amor de Dios. Amén. Esto es sabiduría de lo alto también. ¿Sí? Para ser personas agradecidas y para ser personas muy pacientes. Y por tanto, ir incentivando todo lo que es la sabiduría de lo alto. Entonces, llena de misericordia el don de mostrar interés y preocupación por los que sufren dolor y penalidades, así como la capacidad para perdonar con rapidez. Y estuve hablando sobre esto, ¿no? La importancia de perdonar. Ya lo hice.
Cuando dice sin incertidumbre, la palabra griega ocurre solo aquí en el Nuevo Testamento y denota una persona coherente e invariable que mantiene sus compromisos y su convicción y que no hace distinciones injustificadas. Es decir, que no cambia de opinión. ¿Me entendéis? Cuando digo no cambia de opinión, ya sabéis de qué hablo, ¿no? O sea, no dice una cosa y luego hace otra por conveniencia, según le interesa, por intereses, ahora cambio porque no sé qué, no sé cuánto. No, eso no. Eso en política está mal. En política está mal. Imagínate como cristianos. No se puede. No se puede. Nos comprometemos con la verdad y no nos bajamos de ahí. Porque no buscamos lo nuestro, buscamos lo de Dios. ¿Amén? Esa sabiduría de lo alto. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a ver esto. Entonces, a esta lista de manifestaciones virtuosas de la sabiduría verdadera añade Santiago una especie de resumen de todo lo bueno que en ella se encierra. Los que buscan y procuran la paz están echando en la tierra una semilla que ha de producir excelentes frutos de justicia. Si actuamos conforme la sabiduría de lo alto, estaremos sembrando lo que luego un día recogeremos, aunque no lo estemos viendo a priori, pero Dios sí lo ve. Entonces no nos movemos por los resultados que nosotros podemos ver, sino por los resultados que solo Dios ve y nosotros muchas veces no. Y esto es un asunto de fe. Entonces hacen de ese modo una labor opuesta a lo de los falsos sabios, a quienes con sus envidias y rivalidades, que ya las vimos, provocan la agitación y el desorden, con lo que la justicia es violada y quebrantada. Cuando uno va buscando lo suyo, arremete con todo. Y además esto es una vorágine, porque hacen más y más y más y más, porque ¿qué es lo que entra ahí? Más ambición, más codicia, más, yo. Y al final todo se va centrando en uno mismo, uno se cree el rey del mambo, está ahí, y solo se ve a sí mismo, y esto es, iba a decir caótico, no es más que caótico, es destructivo. Y lleva a la gente a la perdición, de una manera sin ambajes. Bien, seguimos ahora y vamos a ver, estamos ya en el capítulo 4, vamos avanzando, no penséis que no. Es decir, a ver, vamos tranquilamente, pero imaginaos que en vez de ir con un buque de hoy en día, vamos con un buque de velas, ¿vale? Y ya está, pero vamos, avanzamos, ¿vale? Porque ya vamos a empezar el capítulo 4, no está mal, capítulo 4. Total, la epístola solo tiene 20 capítulos, o sea que... Algunos ha quedado así, sin inmutarse. Vale. Bien, la prueba de los... A ver, para que aquellos que vean el vídeo, que no, que tiene 6 o 7 capítulos, una cosa así, ¿vale? Sí. 5. La prueba de los deseos y satisfacción mundanos. Aquí vamos a disfrutar. Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¡Wow! ¡Qué duro! Es Santiago. Está hablando a cristianos. ¡Ep! Ya os lo digo, no necesariamente cristianos renacidos. Porque ¿qué hay en las iglesias? Menos aquí, claro, aquí no. Aquí todo el mundo es perfecto. ¿Qué hay en las iglesias? Hay de todo, como en botica. Hay verdaderos cristianos y hay gente que se dice cristiana pero no ha nacido de nuevo. Por lo tanto no son cristianos. Se podrán decir cristianos, pero si no han nacido de nuevo, no lo son. Eso solo lo sabe Dios, porque al final no estamos aquí para decir que es trigo y que es cizaña. No lo sabemos. Porque es lo mismo. Lo ves así y dices, bueno, es un cereal. Sí, desde luego. La cizaña es un cereal también, pero bueno, no es trigo. ¿Vale? Entonces, Santiago hace igual que hacía Pablo. Se dirigía, por ejemplo, a los corintios. Pues a todos los corintios que sí, que se congregaban, pero no hace distinción entre los que creen y los que no creen, sino les habla a todos y que cada uno que haga su caponsayo. ¿Me entiendes? Al final cada uno
Va a tener, o sea, los que son de oro, el que es oro va a ser oro y refinado, y el que no es oro sino dorado, pues al final va a acabar yéndose porque no aguanta. Es que es normal. Es normal. Entonces hay que predicar la verdad. Y cada uno va a responder pues conforme sea cada uno. ¿Eh? Esta es la cuestión. Por eso es tan duro hablando así. ¿Vale? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y cada uno, un espabilado dirá, pero vamos a ver, si yo soy cristiano, yo no soy así. Yo era así, yo fui así. Y yo le diría, vale, de acuerdo, muy bien. O sea, me estás diciendo que es verdadero cristiano. Y ya no eres así. Pero eres todo lo contrario a esto. O sea, ¿eres perfecto? Porque también esa es otra. ¿Eres perfecto? Y dirá, hombre, si tengo que hacer honor a la verdad, siempre hace honor a la verdad. Ah, vale, pues si tengo que hacer honor a la verdad es que no, algo de eso tengo. Pues ya está, pues eso también va por ti y por mí y por todos. O sea, que esto va en la medida que cada uno lo tiene que recibir. ¿Amén? Tenemos eso en mente para entenderlo mejor, porque claro, si no, tú lees eso de Santiago y dices, madre mía, qué bruto, ¿eh? De todos modos era un poquito así, porque era que aquella gente usaba mucho los hebraísmos y pegaban unos palos que no veas, ¿sabes? Sí, porque era así, o sea, bueno, el Señor hacía lo mismo, ¿eh? Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de pecar, quítatelo. ¡Hombre! Teníamos una iglesia llena de mancos y llena de tuertos, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, el Señor utilizaba hebraísmos, formas de hablar que los judíos entendían muy bien, que eran, digamos, entre comillas, exageraciones para que se entendiera una verdad. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues es que Santiago era medio hermano del Señor Jesús. ¿Vale? O sea que se ve que en casa hablaban así. Bueno, es típico de la mentalidad judía, de la cultura judía, es así. Y es muy mediterráneo, además. Nosotros somos así también, muy exagerados, ¿no? Otro día pesqué un pez que era así. Y ni siquiera fue a pescar, pero bueno. ¿eh? O si fue a pescar, porque si no sería una mentira, ¿no? Y resulta que el pez era así, o sea... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si tienes eso en mente, ¿vale? Hay que saber reducir, ¿eh? Para poder asimilar. Eso se requiere inteligencia también. Bueno, vamos a ir viendo esto que es muy interesante. Por eso he escrito, estas cosas suceden en personas, entre personas dentro de la iglesia. O sea, aquí no está Santiago, porque ¿a quién se está dirigiendo Santiago? A las 12 tribus dispersas, ¿vale? A las 12 tribus de Israel, ¿vale? No se va del contexto, no se puede ir del contexto, porque en la salutación ya lo dice claramente. ¿Me seguís? Bien, por lo tanto, aquí igual, está dirigiéndose a gente de iglesia, la gente que se reunía en el nombre del Señor Jesús. ¿Amén? Vale. Y que eran de procedencia israelita mayormente. Y no son conflictos interiores de cada persona. O sea, no está hablando de persona individual, sino en general. Habla de guerras, alude a un conflicto en general y de pleitos. Pleitos siempre se tienen con otras personas. Tú no tienes un pleito contigo mismo, a no ser que tengas un problema de bipolaridad, ¿no? Que también podría ser, pero entonces tienes que echarte fuera ese demonio, claro, porque no, tú tienes un problema con un demonio que tienes que no tiene que estar ahí, ¿no? No, los pleitos siempre se tienen con los demás, ¿no? Y los pleitos, hermanos, se tienen a veces de manera abierta o a veces de manera soterrada. Hay personas que han llevado pleitos con alguien y nunca se ha sabido. Eso es terrible. Eso desgasta. Eso provoca otras enfermedades, ¿eh? O sea, no se puede hacer eso. No se debe hacer eso. ¿Vale? Pleitos. Manifestaciones específicas de esa belicosidad. La discordia en la iglesia no es por designio de Dios. O sea, Dios no ha ideado la iglesia para que esas cosas pasen. ¿Me seguís? O sea, no podemos decir, bueno, es que Dios con que lo hizo así, con que ya sabe cómo somos, pues bueno, pues no. Todas estas cosas, de estas cosas, si lo somos, somos nosotros los responsables. ¿Vale? Dios ha ideado la iglesia perfecta. De hecho, la iglesia es perfecta. Porque la iglesia es perfecta por la santidad del Hijo, por su sangre.
De otra manera, la Iglesia no entraría en el cielo. Ni uno entraríamos en el cielo. Si entramos en el cielo es por la santidad del Hijo. ¿Me seguís? Esto es muy importante tenerlo claro. Pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad. O sea, lo que no podemos tampoco, por otro lado, es decir, con que yo soy santo porque Dios me ha hecho santo, pues yo, pues mira, tranquilo tú, venga, a disfrutar de la vida. A ver, me tengo que pelear con este, me peleo. Venga, Noel, me voy a pelear contigo, me tengo ganas de pelearme contigo. Va. Pero en serio, ¿no? O sea, y empiezo a buscar ahí cosas y, oh, porque tú, no sé qué, no sé cuánto. O peor aún, no te lo digo, pero yo tengo unas cosas contra ti que no veas, ¿no? Y me las voy guardando. No hagamos eso. Eso es terrible. ¿Me seguís? Es terrible. Es mejor decirlo a las claras. Si hay cosas ahí, pues hablarlas, buscar la solución. Pero la verdad es que somos responsables de todos nuestros actos y nuestros pensamientos y de todas las cosas, por supuesto. Menos mal que Dios nos perdona, pero claro, pero tenemos que tener temor de Dios. Amén. Bien, esto lo sabemos. Entonces, la discordia en la iglesia no es por designio de Dios, sino que resulta de la mezcla de la cizaña. La cizaña son los creyentes que no son creyentes, pero dicen que lo son. ¿Vale? Y el trigo. El trigo son personas redimidas en verdad. Bueno, hay trigo que es de mayor calidad y trigo que es de menor calidad, como todas las cosas. ¿Vale? Hay trigo que tiene tú coges una espiga, y bueno, yo no entiendo mucho de eso, pero una espiga y tiene unos granos ahí de trigo que son impresionantes. Con una sola espiga ya te haces tú un pan, ¿no? Sí, ¿vale? Pero hay espigas que tienen un grano tan pequeñito que dices, esto no es una espiga, es un espiguín. Un espiguín. Pero, oye, es trigo, ¿vale? Pues así somos. Hay personas, hay cristianos que son cristianos, cristianazos, ¿vale? Que a nadie se dé por aludido, pero yo soy uno de ellos, ¿no? Sí, 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 claro, hombre, por supuesto, yo soy el pastor, ¿no? Sí, sí. Esto es ironía, ¿vale? Ah. Ahora vendrá luego uno, Miguel, te has autoexaltado. Yo le diré, hermano, tienes que crecer un poquito el entendimiento de las cosas. O sea, en otras palabras, ¿me estás llamando tonto? Sí, la verdad es que sí. Un poquito tonto sí eres. Vale, a ver, aquí no hay yo no conozco a ningún cristianazo, pero bueno, vamos a decir que sí lo hay, vamos a decir que hay hermanos que son súper hermanos, súper, vamos, unos súper santos. Muy bien, perfecto, eso Dios lo juzga, yo no sé. Pero la inmensa mayoría de nosotros, pues somos espiguitas, pues bueno, más o menos, un poco de ir por casa, ¿no? Como decimos en Cataluña, de paso catamboli, tú, sí. De pan untado con aceite, o sea, poca cosa, un alimento muy básico, ¿no? O sea, ja, 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 ja. Vale. Vale, tenía ganas de decirlo, así me acuerdo de mi tierra. Vale, pero somos cristianos, amén. Pero la iglesia está llena de todo tipo de grano que es de trigo y de grano que es de otra cosa, ¿vale? Y Santiago se está, como dije antes, dirigiendo a toda esa iglesia, amén. Vale, esta es la realidad. Escribe la Cueva, cito, puesto que también en las congregaciones cristianas se cuela la falsa sabiduría, mundana y demoníaca, con sus celos y rivalidades, no es extraño que también entre los horribles pecados que Santiago menciona aquí, no es extraño que también entren, perdón, los horribles pecados que Santiago menciona aquí. Bueno, eso es un poquito lo que acabo de decir, ¿no? Así que, como en otras epístolas, Santiago tiene en mente no a los verdaderos cristianos, sino a todos aquellos que llamándose creyentes en realidad no lo son. Y he hablado de esto. El problema es que el mal ejemplo de esas personas podría ser piedra de tropiezo para los creyentes más débiles. Ahí está el punto. Mira, los que son cristianazos no tienen problemas, porque son unos cristianos tan enormes, pues tienen la gracia de Dios para aburrir. O sea, tengo de gracia de Dios, bueno, ya con esta gracia ya puedo... A ver, no hace falta, ya puedo ir contigo, Señor, porque ¿para qué vivir unos años más si ya puedo estar en el cielo? Si da igual, si ya estoy, ya llegaré igual que estoy ahora, ya no tengo nada más que crecer, o sea, ya he crecido, ya estoy preparado. Vale, bueno, alguien puede pensar así, ¿no? Pero dejando la ironía y el sarcasmo, santos, hay cristianos que son súper cristianos, ¿verdad? Son gente que no les ves un defecto. A ver, alguno hay, pero son muy buena gente, ¿vale? Vale, vamos a imaginarlo, ¿vale? Pues estos son
Estos son de lo que estamos hablando. Y estos quizás no tienen tanto problema, pero luego tienen a su hermanito que sí, no ha crecido tanto, es una espiguita, ¿vale? Y luego tienes ahí un pedazo de cizaña ahí que está haciendo sombra siempre ahí, ¿no? Entonces a lo mejor al cristiano que es muy cristiano no le hace daño, ¿me entiendes? Eso es verdad. Pero el cristiano que es más débil porque lleva poco tiempo en el Señor, o sencillamente porque es más lento de crecimiento, como las plantas, ¿vale? Pues sí le afecta toda esta población de cizaña. Entonces Santiago está dirigiéndose seguramente pensando en esos cristianos que son más débiles y que pueden ser afectados. ¿Vale? Nosotros, ¿cómo tenemos que responder? Pues si somos de los cristianos más débiles, tenemos que buscar refugio. Buscar refugio en quién? Primero en Dios, lógicamente, siempre en Dios. Pero también buscar refugio en hermanos mucho más, con más crecimiento en el Señor, mucho más maduros, ¿vale? Y alejarnos siempre de aquellos que se dicen cristianos, pero en realidad, pues yo no sé si lo son o no lo son, pero desde luego no se comportan demasiado como que lo son, ¿vale? Ya está. O sea, en otras palabras, apartarnos de las malas influencias, ¿vale? Porque una cosa tenemos que tener bien clara, tenemos que saber cuidarnos. Es muy importante no ser ingenuos, ¿vale? No ser ingenuos. Y esta es una iglesia muy pequeñita, y aquí nos conocemos todos, pero en las iglesias que son más grandes, que hay mucho personal, el gran problema, el gran peligro es que los cristianos más débiles pueden ser afectados negativamente, ¿vale? Entonces Santiago, en su preocupación por los cristianos verdaderos, está también pensando en eso, en estos que son más débiles y que pueden salir perjudicados muchas veces, ¿vale? Es esto, el problema que es el mal ejemplo de esas personas podía ser piedra de tropiezo en los cristianos más débiles. Cuando habla de pasiones, ¿qué podríamos entender por esto? Bueno, la palabra griega de la cual se deriva hedonismo, o sea, la palabra esa en griego se traduce, nosotros la traducimos por pasiones, pues hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es lo oculto al placer, es buscar el placer por el placer, sin importar lo moral o no moral, es buscar la satisfacción egoísta, en definitiva, ¿no? Siempre tiene, como digo, una connotación negativa en el Nuevo Testamento. Los deseos pasionales por placeres mundanos que caracterizan a los incrédulos son la fuente interna de todo conflicto externo en la Iglesia. Entonces, en la Iglesia nos tenemos que cuidar mucho. Cuidar quiero decir, cuidarnos los unos a los otros. Cuidarnos mucho. Sobre todo los que sabemos que son personas que llevan menos tiempo en el Señor, lo que sea, tenemos que estar pendientes de ellos. ¿Eh? Cuidarnos, somos el cuerpo de Cristo. Cuando habla de vuestros miembros, no se refiere a los miembros de la Iglesia, sino del cuerpo humano, cuando habla de miembros, hemos visto en ese versículo. Y también Pablo utiliza el mismo concepto, miembros, para aludir a la naturaleza humana pecaminosa y caída, los miembros de nuestro cuerpo, etcétera. Naturaleza caída. Entonces, en este versículo se considera a los supuestos creyentes y su incapacidad para luchar contra los deseos malos que no pueden controlar. Son estos que se dicen cristianos, pero que en definitiva la mayoría de ellos en realidad no lo son, porque no pueden vivir según el estándar de Dios, porque nunca han nacido de nuevo. Y también hay cristianos que se han nacido de nuevo, que como dije antes son trigo pequeño, son débiles y pueden ser muy afectados y pueden copiar las maneras de esas otras personas, ¿vale? Tú imagínatelo un pedazo de cizaña así de grande, ¿vale? Una espiga de cizaña enorme que traspasa el techo, ¿no? ¿Vale? Y luego una espiguita de trigo pequeñita ahí que está ahí. Y viene la espiga, a ver, la espiga no va a ningún sitio, pues me entiendes lo que hay que decir, ¿no? Empieza a caminar, ¿no? La espiga sale de ahí, ¡pum!, se desentierra y va a la espiguita y empieza ahí a hacerle la vida imposible. ¿Vale? Pues, ¿qué tienen que hacer los demás? Pues tienen que cuidar de esa espiga pequeña, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer la espiga pequeña? Crecer en el poder, en la sabiduría de lo alto, para saber cómo combatir
a este ataque de esta cizaña. ¿Me entiendes? Dios, ¿por qué permite la cizaña? Esta es la pregunta. ¿Por qué permite la cizaña? Para que aprendamos a defendernos. Para que aprendamos a saber cómo lidiar con esta cuestión. De la misma manera que aún estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. ¿Por qué estamos en el mundo? Bueno, hay diferentes motivos, ¿no? Pero uno de ellos es este, para que aprendamos a vencer al mundo. Esta es la fe que ha vencido al mundo. Amén. Nuestra fe en Jesucristo es la fe que ha vencido al mundo. Pero tenemos que apropiarnos de esta fe y tenemos que hacerla válida en nuestras vidas, en nuestros miembros. ¿Vale? Y vencer ¿el qué? Tentaciones y consecuentes pecados. ¿Vale? Vencerlos. ¿Me entendéis? ¿Esto qué finalidad tiene? Crecimiento en Dios. Crecimiento en Dios. Mayor gloria luego. Mayor gloria luego. Son las obras que vendrá el fuego, vendrá lo que sea, y van a permanecer. Las primeras obras es nuestro carácter. Estas son las primeras obras. Las primeras obras es cómo somos. Y cómo somos en el sentido de cómo hemos vencido al mal, o cómo vencemos al mal en la gracia de Dios. Ahí, esas son las primeras obras. Eso es lo que el Señor dijo, porque le dijeron, ¿y cuál es la obra que tenemos que hacer? Y el Señor les dijo, que creáis en mí, ¿verdad? Creer en Él no significa simplemente decir, sí, yo creo en Jesús, y ya está. No, es que se demuestre que crees en Jesús en el día a día, venciendo sobre el pecado. Y sobre las tentaciones y el pecado. Ahí es donde se demuestra. Esa es la obra de Dios. ¿Me entiendes? Y para eso se requiere la sabiduría de lo alto. Versículos 2 y 3, un poquito más, hermanos, venga. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Madre mía. Mucho hebraísmo hay ahí. Qué fuerte, ¿no? Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Y llegas aquí y dices, no entiendo nada. Esto es muy complicado. A ver, ¿cómo que no pido? Si estoy cansado de pedir. Y luego dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Porque pido mal. Entonces, ¿cómo se trata? ¿Cómo tengo que pedir bien? No es cómo se hace, es lo que se hace. Es lo que se hace. No es cómo se pide, sino lo que se pide. Algunos dicen, no, yo para orar tengo que estar en ayuno y abstinencia y con unas velas ahí y con música de alabanza. Lo de las velas es igual, pero bueno, mejor. Por si acaso. Unas velitas y un poco de incienso, un poquito ahí de ambiente espiritual, claro. Bueno, lo de las velas déjalo, es igual. El incienso déjalo también, que es caro, déjalo. Pero necesito eso sí, un ayuno de 2 semanas, o sea, si no. Y tienes un hambre que ya dices, mira, yo ya no puedo orar más, yo tengo que comer. O sea, bueno, y para ellos, para orar, tienen que entrar en un ambiente, una preparación, vamos. Porque si no, es que Dios no escucha. Dios no escucha. Algunos tienen que subirse a una alta montaña, tienen que ir a Colombia, antes estaba de moda eso, irse hasta Colombia y buscando el avivamiento, avivamiento, ¿vale? Antes fue a Argentina, o sea, siempre tienen que ir a algún lugar, ¿no? Y buscar por ahí en las montañas al Señor, porque claro, cuanto más arriba vas, más cerca del cielo estás. Bueno, madre mía. Vale, chaval, tómate algo, ¿no? Entonces, o sea, tienen que buscar una atmósfera perfecta para orar, porque si no, piensan de alguna manera que Dios no les va a oír. ¿Es eso verdad? No. Yo muchas veces oro y estoy barriendo y estoy orando y digo, Señor, y es cuando Dios ha contestado más. Otras veces estoy haciendo otras cosas, no voy a decir qué. Pero ya te puedes imaginar, estoy ahí en una situación muy solo, ¿vale? Muy solo ¿vale?
ahí. Y ahí es donde te dan muchas ganas de orar muchas veces, porque estás solo. ¿Eh? No te molesta nadie, estás en tu intimidad. Ah, esta es la palabra, estás en tu intimidad, vale, no pasa nada. Y, oye, salen unas oraciones que no veas. Entonces, hermanos, lo que quiero decir es que la religiosidad no sirve para nada. ¿Me entiendes? O sea, Dios está contigo siempre. Porque tú eres templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no tienes que buscar ninguna cumbre de ninguna montaña, ni tienes que buscar no sé qué, no sé cuánto, ni entrar en ningún templo católico, ahí, seguro que no, ahí no hace falta que ni lo consideres. No ni velas, ni incienso, ni historias, ni tonterías. Dios está contigo. Ya, y Dios es como si tuvieras una conversación con Él o con cualquier otra persona. Pues es lo mismo. Que es bueno tener un tiempo aparte. Sí, eso no lo discuto. Lo que quiero decirte es que Dios quiere que también que seamos espontáneos, que creamos que Él nos escucha, no importa la situación en la que estemos. ¿Se entiende mejor así? ¿Vale? ¿Vale? Alguien dirá, no, aquí hay una presencia enorme de Dios porque es la iglesia. Sí, pero la presencia de Dios está contigo allí donde vas, si eres de Dios. Si no eres de Dios, no. Pero si has nacido de nuevo, el Señor está contigo. Entonces no se trata de cómo se pide, que es lo que estamos viendo, sino de lo que se pide. Esta es la cuestión. Y ya lo dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A ver, Santiago tiene una cosa buena, era muy claro. Por eso le tiraron del pináculo del templo abajo. No lo soportaban. Eso es verdad. Y llegó a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén. La tradición dice que los fariseos le agarraron y le tiraron del pináculo del templo abajo. Era una persona insoportable para ellos. Como el Señor Jesús también lo era. Por eso le llevaron a la cruz. Y si tú eres un cristianazo, en el buen sentido, eres insoportable para la gente. Pero eso no es normal, es que es así. Es que es aceite y agua, no se puede mezclar. Entonces, ¿a quién se dirige Santiago? Estas personas que se consideraban creyentes en Dios, en realidad eran llevadas por el espíritu de este mundo. Esta es la cuestión. El codiciar no es un sentimiento de Dios, sino absolutamente carnal. Ningún cristiano debe codiciar. Nada. Una cosa es tener una ambición, una sana ambición. Otra cosa es codiciar. ¿Es la diferencia? Estos falsos creyentes pedían a Dios constantemente, pero no recibían nada porque no les era dado. Como consecuencia, ardían de envidia porque otros sí recibían, y en sus corazones incluso se fraguaba el deseo de que al otro le fuera mal, incluso que muriera o que les fuera mal. Cuando dice que matáis, no está diciendo necesariamente que cometían asesinatos, pero dentro de sí llegaban incluso a desear el mal de las otras personas por pura envidia. ¿Eso un cristiano lo puede hacer? No. Pero claro, ellos se decían cristianos. ¿Entiendes? Y estaban en las iglesias. Entonces, cuando se pide para deleite sin más, no hay respuesta a esa oración por parte de Dios. No hay. Tú puedes pedir, Señor, me gustaría irme de vacaciones, si tú quieres proveer, vale, está bien. O algo, o sea, no quiero decir con esto que no tenemos que pedirle a Dios por cosas. Lo que quiero decir es que no debemos pedirle a Dios por cosas cuando esas cosas nos están agarrando el corazón. Nos han conquistado el corazón. ¿Vale? Estamos bajo un espíritu de codicia. Ahí Dios no va a escuchar. ¿Me entendéis? O sea, Dios nos quiere libres de toda atadura. Y podemos llegar a desear algo que en sí no tiene por qué ser malo. Pero con que tenemos una pasión, porque ardéis de pasión, ¿verdad? Dice, estamos tan apasionados, con tanto deseo. Mi mujer le llama eso obsesión, tan obsesionados por esto, que lo quiero, y lo quiero.
porque Dios no te lo va a dar. Y si lo consigues, no va a ser Dios quien te lo dé. ¿Vale? Una cosa es tener deseos por las cosas, sano deseo, me gustaría tener eso, y que lo puedes conseguir, vale, muy bien, no pasa nada con eso. Pero cuando llega un punto en que eso ya es más allá de la línea roja esta que estábamos hablando, ¿vale? Que en este caso ya no es rencor, sino que es obsesión y es que quiero esto y no puedo vivir sin ello, entonces sí, ahí es donde Dios ya dice, no, esto no es así, esto no es así. Pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Ese es el sentido, ¿vale? Vamos a acabar esto y ya está. Escribe MacArthur, el homicidio, hablando de eso, es el resultado final de los deseos torcidos. Santiago también tenía en mente toda la gama de pecados que conducen a ese acto abominable, es decir, odio, rabia y amargura. Aquí se representa como los incrédulos que se dejan controlar a tal extremo por sus propios deseos malignos están dispuestos a luchar hasta la muerte para satisfacerlos, ¿no? Estamos pensando que en la iglesia había gente que se decía cristiana, pero no los eran. Y pensando no solo en los falsos creyentes, sino también en los verdaderos, ahora esto es una lección para nosotros, pero que andaban torcidamente, la cueva comenta, la cosa es, dice Santiago, que podríais tener lo que buenamente deseáis si en lugar de tomar el camino de la pasión, caminaseis por la senda de la oración. Es decir, no teniéndolo como algo codiciable, que fue el pecado de Eva. Cuando vio el fruto, llegó a codiciarlo. Y ya tenía libre albedrío. ¿Y cómo se puede llegar a codiciar si tienes libre albedrío? Pues precisamente porque tenía libre albedrío. Libre albedrío significa tener la capacidad de lo bueno, que es según Dios, y de lo malo. Eso le pasó a Lucifer. Y deseó lo malo. Y buscó lo malo. Pero bueno, esto es una lección sobre la diferencia entre libre albedrío y voluntad. Son dos cosas diferentes. No es el momento ahora de hablar de eso. Bien, entonces es ahí donde nosotros tenemos también que tener cuidado y no dejarnos llevar por una pasión desordenada. Hasta los verdaderos cristianos pueden ser llevados por el espíritu de este mundo, cayendo en la trampa de la codicia y sus consecuencias. Todas estas maldades, cuya consecuencia es una envidia mortal, son producto de aquella mundana e infernal sabiduría que ya estudiamos, ya lo vimos, ¿no? En cambio, con la sabiduría divina estas cosas perversas no ocurren, pues todos sus frutos son los de la paz. Paz es, estoy contento con lo que tengo. Contentamiento. Pero verdadero, no fingido. No fingido. Es que estoy contento con lo que tengo. Pues no tiene mucha cara estar contento ya, pero con que la Biblia dice que tengo que estar contento con lo que tengo. Madre mía. Eres una espiquita pequeñita. Pues a mí me parece que sí. Me parece que sí. Bueno, pues a ver si creces, vamos a abonarte un poco, a ver si creces un poco. Y puedes llegar a estar contento de verdad, o contentado de verdad. Vale. Entonces, y en esa santa sabiduría está al alcance de todo verdadero creyente con tal que la pida a Dios. Dios siempre va a responder las cosas que son agradables a Él. Añadimos aquí que el mejor remedio contra la codicia y la envidia es el contentamiento. Por eso Pablo dice, y con eso voy a acabar, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo, que son las cosas necesarias e imprescindibles para vivir, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, amén, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Los que se extravían de la fe es que nunca tuvieron fe, pero dicen que la tuvieron, son los apóstatas. 1 Timoteo 6, 6, 10. El gozo, la paz, la felicidad, la esperanza, la satisfacción y el significado verdadero solo provienen de Dios. Los incrédulos no están dispuestos a pedir esto a Dios conforme a los términos divinos y rehúsan someterse a Dios o reconocer su dependencia de Él. Si realmente vivimos dependiendo de Dios, no vamos a caer en codicias, porque estaremos contentos. No necesito, hombre, sí, me gustaría, no sé, voy a decir,
Pues a mí me gustaría hacer un viaje en barco. A mí me encanta el mar y me gustaría, a mi mujer no, entonces ya tengo un problema ahí, ¿no? Claro. Entonces, pero a mí me gustaría un crucero, pero eso es de verdad, o sea, no. Y me gustaría ir a las Islas Griegas o no sé, me gustaría, pues ¿por qué no? ¿No? Yo estoy dando ideas a ver si. No, hombre, no. ¿Eh? Pero no pasa nada si no voy. Ya iré. ¿En este cuerpo o en otro cuerpo? ¿Eh? A lo mejor cuando tenga el otro cuerpo diré, ¿para qué? Si ya puedo volar, ¿qué más me da? O sea, tener deseos no está mal, el problema es llevarlo ya demasiado más para allá. Y aquí, aún más adúlteras, no os lo digo a vosotros, pero es lo que veremos la próxima vez, que no será el próximo domingo, será otro domingo. Esto es a ver. Vamos a ponernos de pie porque vamos a tomar